Buenas chicos y chicas, hoy vamos a continuar en donde nos habíamos quedado. Para los que no tuvieron la oportunidad, les recomiendo que vean el video sobre el Imperio Carolingio para que se ubiquen mejor en el tiempo y en la materia. Y vamos a ver justamente qué pasa tras la disolución de la unidad política y territorial en Europa Occidental. Para tener en cuenta, si bien seguían existiendo reinos como el de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, el de Inglaterra, entre otros, estos reinos eran más bien justamente reinos en nombre únicamente, ¿no? El poder de estos reyes era limitado y solo controlaban en la práctica la capital donde residían y los territorios cercanos. En cambio, los territorios más lejanos, aunque en teoría fueran parte de estos reinos, se manejaban de forma casi independiente. Entonces, a partir de las invasiones vikingas y de otros pueblos, de las luchas internas y guerras locales y la inestabilidad política general, la población empezó a huir al campo de forma más marcada que antes incluso, ¿no? Que ya habíamos visto que se da este proceso de ruralización de la sociedad. Como los reyes ya no podían organizar la defensa de sus extensos territorios, esta tarea es encomendada a la nobleza guerrera, ¿no? A los nobles. O sea, condes, duques, marqueses, terratenientes en general. Estos, ¿no?, que controlaban tropas y ejércitos propios, comenzaron entonces a edificar castillos y fortalezas para controlar de forma efectiva sus territorios. Los servicios militares de estos nobles fueron compensados a través de un beneficio material, el cual era una porción de tierra, ¿no?, trabajada por campesinos. Esta compensación la llamamos feudo. Las tierras entregadas en feudo fueron denominados o las llamamos señoríos, ¿no?, a cargo de un señor. Es así que el sistema social, político y económico que se fue formando en estas épocas, entre los siglos IX y X, lo denominamos feudalismo. Legalmente el feudalismo se basó sobre el sistema de vasallaje, un contrato, ¿no?, que implica derechos y deberes mutuos. ¿Qué es esto? Bueno, el llamado señor, o sea, un noble, ofrece tierras, o sea, un feudo, al vasallo, o sea, otro noble. Repito para que no haya dudas. El señor, que es un noble, ofrece tierras, o sea, feudo, al vasallo, o sea, otro noble. ¿A cambio de qué ofrece este feudo? A cambio de que le den consejo y asistencia militar en caso de guerra o conflicto o cualquier inconveniente que haya. A su vez, cada vasallo podía tener sus propios vasallos, a cambio de una porción de su feudo, y así se convertía en señor de esos vasallos. Esta nueva organización política convirtió al rey en un señor más, ¿no?, un señor feudal más dentro de otros señores, sin ni siquiera ser necesariamente el señor feudal más poderoso de todos. Esto produce una fragmentación del poder en múltiples unidades, podríamos decir, pequeñas unidades de autoridad y poder. El vasallaje formó así, en la cúspide de la sociedad, ¿no?, la clase alta, un grupo de nobles que se debían fidelidad y reconocían solamente la superioridad de su señor, ¿no?, que les había entregado feudo y nombrado vasallo. Estos nobles, digamos, señores, fueron una clase social dirigente que se basó justamente en lazos personales. Los señores feudales eran prácticamente pequeños reyes en sus territorios. Eran la autoridad máxima. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en la justicia. Los señores feudales eran jueces en sus señoríos. Impartían leyes y justicia sobre la vida de los campesinos en sus tierras y sobre sus vasallos también. Las penas solían ser bastante duras y era un mecanismo de infundir temor, ¿no?, para leccionar sobre prácticas que se buscaban prohibir. Al mismo tiempo, administrar justicia era una forma de reafirmar la autoridad y la jerarquía social. Por otra parte, durante el feudalismo el señorío se convierte en la unidad económica más importante. Estos señoríos producían todos los bienes que necesitaban sus habitantes, es decir, eran economías autosuficientes. El comercio con otras regiones era prácticamente inexistente porque no era necesario, justamente. Todos producían lo que necesitaban consumir. Las tierras que conforman el señorío eran trabajadas por campesinos reducidos a una condición servil, que llamamos siervos. Siervos con S, ¿ok? No con C. Con C es el animal. Estos son otro tipo de siervos, que vivían en aldeas dentro de los territorios del señor.
Gran parte de la producción campesina se entrega al señor como tributo. Y además estaban obligados la mayoría de las veces a hacer trabajos adicionales para el señor, como transportar cargas, talar árboles, trabajar en las tierras del señor, mantener caminos y puentes, o sea, tributo en trabajo. Tanto tributo en especie, o sea, producción, como tributo en trabajo. El señor feudal no solo recibía estos tributos, sino también cobraba peajes y diferentes servicios, como el uso del molino o impuestos sobre los mercados dentro de sus tierras. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de las tierras del señor, el señorío, digamos, estas no son todas iguales. Un señorío lo podemos dividir más o menos en tres grandes sectores: la reserva, los mansos y las tierras comunales. La reserva era una parte de las tierras que eran exclusivas del señor. Eran trabajadas por siervos, pero la totalidad de lo que se producía en estas era del señor feudal. Los mansos eran las parcelas que trabajaban los campesinos para su sustento. Ahí cultivaban el trigo para hacer su pan, por ejemplo. Esta producción no iba a parar en su totalidad al campesino, porque justamente estas tierras, las de los mansos, pagan tributos en especie a partir, ¿no?, de lo que se cultiva ahí, que va a parar al señor. Y por último, las tierras comunales eran espacios como los bosques, que permitían complementar la dieta y la economía de toda la comunidad. Tanto siervos como señores, ¿está bien? Por ejemplo, de los bosques se abastecían de leña para calentar los hogares y cocinar. Muchas veces los señores trataban de controlar fuertemente los recursos de los bosques y limitaban mucho la capacidad de los campesinos de aprovechar esos recursos. Además de la leña, piensen que los bosques proporcionan, por ejemplo, miel, frutos secos, hierbas medicinales, animales, ¿no?, que son valiosos tanto por la carne como por el cuero o el pelaje que sirve para hacer ropa. Bien, hasta acá vamos a dejar, digamos, acá dejamos, porque ya voy a subir una parte 2 sobre feudalismo para cerrar y terminar de dar todas las ideas sobre este sistema social, ¿no?, y económico que fue. Chau chicos, chau chicas, y acuérdense que tienen todos los medios, ¿no?, como el mail y los otros espacios y medios institucionales para comunicarse cualquier duda que tengan. Mucha suerte.